Me llamo Michelle Steele. Yo sé que usted va a recibir ayuda de esta enseñanza. Tenemos más recursos en nuestro sitio de la red, constructoresdefe.com. No es la realidad. Hoy en día tengo una imagen clara porque viene de la palabra de Dios, pero antes de Cristo yo tenía esta imagen de Dios, un Dios difícil acercar, un Dios lejos, un Dios con un plan castigarme, pero hoy en día tengo una imagen diferente de Él. Yo conozco a mi Padre Celestial y Él tiene un plan no solamente para mi vida, pero la vida de usted también. La vida es una vida estable, es una vida en su bendición, una vida con su ayuda. Aleluya. En mi vida antes de Cristo, esta idea, esta imagen o percepción que tenía para Él fue un problema porque había las oportunidades, estaba oportunidades entrar en la iglesia, pero no tenía un deseo porque en mi opinión Dios me odiaba. Pero esta declaración del amor de Dios y un entendimiento de la redención que Cristo ha pagado, ha preparado para mí, fue la cosa que me cambió. Entonces, hoy en día vamos a empezar en Lucas 19, porque necesitamos tener esta imagen clara del corazón de Cristo y el corazón del Padre, porque lo que ellos tienen para nosotros es ayuda, es salvación, redención. Dios no es un Dios muy lejos, Él es un Dios muy cerca de nosotros. Él quiere ser una parte íntima de nuestras vidas. Él quiere estar en cada momento de cada parte de nuestras vidas. Lucas 19, verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es su propósito, su deseo, buscar y salvar. Buscar y salvar lo que se había perdido. Aleluya. El deseo de Cristo es ayudar a cada persona que quiere abrir su corazón a Él. El deseo de Cristo es rescatar cada persona que está bajo la presión de este mundo, bajo la presión de los pecados, bajo la presión de las responsabilidades financieras, responsabilidades de su familia. Dios es un ayudo muy presente. Amén. Él quiere salvar. La palabra salvación en el idioma original del griego es una palabra muy grande, es una palabra muy poderosa, porque es más que solamente nuestra eternidad conectada con Él. Pero habla de nuestra vida entera, nuestra vida hoy en día, en este momento. La salvación, Dios quiere ayudar. Sí, la palabra significa rescatar, liberar, restaurar. Entonces habla de cada parte de nuestras vidas. En mi vida antes de Cristo yo he perdido el custodia de mis hijos.
Y la primera cosa que Dios restauró en mi vida fue mi relación con mis hijos. Él trajo en mi vida un hombre que me ama, Pastor Felipe. Fue una restauración, un proceso de la restauración de Dios. Pero no fue en un momento, inmediatamente, en el momento cuando yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Él entró en mi vida. Él entró con su vida en mi corazón. Y la vida trajo la luz de Dios para entender su plan, para entender su guía para mi vida. Pero esta restauración fue un proceso. Entonces la salvación funciona cada día. La salvación, sí, en el momento cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, esta persona entra en la salvación, pero la salvación va a continuar funcionando y operando en su vida hasta que usted tiene una vida entera, una vida completa, una vida restaurada por el poder de Dios. Entonces, Él quiere buscar y Él quiere salvar en nuestras vidas. En 1 Timoteo 1 tenemos una descripción de su deseo. 1 Timoteo 1:15. Aleluya. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Para salvar. En mi deseo cambiar mi vida, yo tenía la idea que yo tengo que limpiar a mí mismo. Fue imposible. Yo traté de limpiar mi vida. Yo traté de cambiar mi vida para ser una persona que Dios puede aceptar. Pero fue imposible. Nosotros en nuestra habilidad no tenemos la habilidad de limpiar a nosotros mismos, pero no necesitamos tratar limpiar o cambiar porque el agente de cambio es Él, es su sangre, es su redención, es su ayuda sobrenatural que nos da la habilidad de cambiar nuestras vidas. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Aleluya. En una conversación en Mateo 9, también podemos ver el deseo y el propósito de Cristo Jesús. Mateo 9, 10 al 13, 10 al 13 de Mateo 9. Dice, sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando los fariseos lo vieron, decían a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oírlo, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Vayan pues y aprenden qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Aleluya.
La justicia viene de Él. La justicia viene de su obra en nuestras vidas después de recibir a Él como nuestro Señor y Salvador. La justicia es la justicia de Él que somos por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Entonces, Él tenía un propósito específico, un deseo específico, cambiar la vida de las personas, cambiar las vidas de las personas bajo el control del pecado. Aleluya. En su propósito tenemos nuestra redención. Y tenemos ejemplos de las personas que Cristo vino para cambiar sus vidas. Yo quiero leer de Marcos 5. En Marcos 5 tenemos una descripción de un hombre bajo el control del pecado y del enemigo. Dice en Marcos 5, verso 2, apenas salido él de la barca, de repente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Este tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarlo ni siquiera con cadenas, ya que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había hecho pedazos las cadenas y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Continuamente de día y de noche andaba entre los sepulcros y por las montañas gritando e hiriéndose con piedras. Una descripción de un hombre bajo el control de su vergüenza, del enemigo, el control del enemigo. Su vida fue una vida difícil, una vida atormentada. Y Cristo vino a este lugar específicamente para librar y rescatar este hombre. No fue una multitud en esta congregación, un hombre. Cristo cambió su vida. Dice en este mismo capítulo, en verso 15, llegaron a Jesús y vieron el endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ellos estaban asombrados porque Cristo ha rescatado este hombre. Él no es el hombre de ayer, fue un hombre diferente. Con su mente, con su habilidad, tomar una decisión correcta. Aleluya. Fue un cambio tremendo, un cambio maravilloso, un cambio que Cristo ha hecho. Aleluya. Dice en este mismo capítulo una historia de la mujer que sufría de hemorragia. En verso 25 dice, había una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Habría sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había aprovechado. Más bien iba del mal en peor. Una descripción de una vida bajo la presión de esta enfermedad. El enemigo estaba usando esta enfermedad para
controlar y dominar y destruir su vida. Pero Cristo cambió su situación. Cristo cambió su historia. Dice, cuando oyó hablar de Jesús en 27, vino por detrás de él, entre la multitud, y tocó su manto, porque ella decía, si solo toco su manto, seré sanada. Por la misma, o la primera vez en su vida, después de la entrada de esta enfermedad, ella tenía esperanza. Hay esperanza. Cada cosa que ella trataba de los médicos no funcionaba, pero ella tenía una esperanza que hay un rescate. Hay un rescate para mi situación, para mi condición. Si solo toco su ropa, yo puedo cambiar. Dice en 29, al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. Aleluya. Ella conectó a su redención cuando ella tocó a Cristo Jesús. Aleluya. Cristo, Él ya tiene la habilidad de cambiar nuestras vidas. Él tiene, hoy en día, todavía tiene la habilidad de rescatar, salvar y cambiar la situación. Aleluya. En Marcos 10 tenemos la historia de Bartimeo. Bartimeo no tenía esperanza hasta que él encontró a Cristo Jesús. Marcos 10:46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él iba saliendo de Jericó, junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle. Llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, él te llama. Entonces él, tirando su manto, se levantó y fue a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Rabí, que yo recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aleluya. Cristo es un cambiador de vidas, un restaurador de la vida. Aleluya. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la vida de la mujer al pozo en Juan 4, tenemos una imagen de ella como una persona sin
estabilidad, sin una reputación, ¿es una palabra? Una reputación buena, pero Cristo tenía una conversación que cambió la vida de ella. Dice en Juan 4:9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habrá dado agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él, y también sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Con una conversación, Cristo vino la luz a ella, la luz para cambiar sus decisiones y la condición de su vida. Ella regresó a la ciudad con un testimonio, una declaración que este hombre es un hombre diferente, posiblemente es el Cristo. Porque Él me ha dado la luz, Él me ha hecho las verdades, Él me ha dicho las cosas que nunca persona sabe. Aleluya. Cristo tiene la habilidad de restaurar nuestras vidas, la habilidad de darnos la luz para establecernos en su plan, para establecernos en una relación con su Padre Celestial. Nosotros tenemos las historias de estas personas cambiadas. Las historias de estas personas cambiadas y restauradas. Pero es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas también. Amén. Él quiere restaurar, Él quiere establecernos. Él sabe que nosotros no tenemos la habilidad en nosotros mismos establecernos. Entonces, Él nos ha dado cada porción de la materia para establecer nuestras vidas. Él nos ha dado cada herramienta que necesitamos, cada provisión sobrenatural está disponible en Él, en Cristo. Efesios 2 habla de nuestra condición sin Él. Y es importante recordar lo que teníamos antes de Él y lo que tenemos hoy en día. Efesios 2 habla de nuestra condición antes de Cristo. Dice, en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. La condición de una vida sin Cristo habla de
una vida bajo la corriente, la influencia de este mundo y el enemigo que controla este mundo. Antes de Cristo, sin una relación con Cristo, no tenemos las cosas necesarias para resistir el enemigo, para resistir y tomar una posición de autoridad. Nuestra habilidad de vivir la vida de Dios viene de la vida de Dios. Nuestra habilidad de vivir libre de la corriente de este mundo viene de la vida que Cristo nos da. Viene de Él. No tenemos en nosotros mismos la habilidad de vivir una vida diferente, pero por medio del aceptar a Cristo, por medio del aceptar su precio, por medio del aceptar lo que Él ha hecho, recibimos no solamente un perdón, gloria al Señor por el perdón de los pecados, pero un cambio de la naturaleza. La Biblia, hablando de los creyentes en Cristo Jesús, dice que somos participantes de la naturaleza divina. Pero antes de Cristo, dice, éramos hijos. Por naturaleza, éramos hijos de ira. Pero no hoy en día para la persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Esta persona ha recibido una naturaleza diferente, una naturaleza divina. Nacido de nuevo. Es el plan. Es el plan de Dios, ser nacido de nuevo. Aleluya. Es lo que Él ha escogido para cada persona que está en este planeta. Dios quiere salvar a todos. Amén. Quiere salvar a todos. Dice en este mismo capítulo, verso 4, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida. ¿Cómo? Juntamente con Cristo. En otras palabras, por gracia somos salvos. Amén. Aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos, Él nos dio vida. Nos dio vida con Cristo, juntamente con Cristo. Aleluya. Dios proveyó un camino para escapar del pecado, para escapar de la maldición que está funcionando en este mundo, para escapar la corriente de este mundo y entrar en su reino, en su plan, en una relación para eternidad. Para eternidad. La cosa que necesitamos recordar es que cada persona va a vivir eternamente en un lugar o otro lugar. Durante nuestra vida aquí en este tiempo, en este planeta, tenemos una decisión, tenemos la habilidad de escoger vivir eternamente conectada con Cristo, con Dios sí mismo, con nuestro Padre Celestial. Vivir con Dios o vivir separado de Él. Es la decisión que cada persona tiene que escoger. Cada persona tiene que tomar esta decisión. Es la decisión. Pero Dios, Él es fiel.
Porque Él nos ha dado las respuestas, la respuesta a la pregunta. La respuesta es, escoge a Él, escoge su rescate, su redentor. Hay una opción para usted. Usted no es una víctima a esta condición como un pecador. No, usted tiene la opción de escoger a Cristo como su Salvador. Y con Él va a entrar en esta relación para vivir eternamente conectada con Dios. Pero también hay más. Como los comerciales, hay más. Hay más. No solamente pero hay más. Y esto es lo que tenemos en la redención. Hay más. Dios quiere ser una parte de su vida diaria. Él quiere estar la fuerza. Él quiere darle su sabiduría. Amén. Él quiere dirigirle a usted. Gloria al Señor. Amén. Hay más en Él. En dice, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y hay más. Juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Aleluya. Libertad del pecado, una vida nueva, una posición diferente. No somos o no estamos bajo la situación. No, nosotros estamos encima solamente, encima, en una posición de autoridad. Cuando dice sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, habla de la posición que Cristo tiene a la diestra del Padre, porque Él es la cabeza y somos su cuerpo. Entonces, la cabeza de usted hoy en día está en la misma silla de su cuerpo. En la misma manera, nosotros estamos en Él. No separados de Él, estamos en Cristo. Es lo que dice 2 Corintios 5. Vamos a ver en un momento, pero primeramente yo quiero leer verso 8. Dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Por gracia son salvos, o han sido salvos. Por gracia, dice, por medio de la fe. Gracia en la parte de Dios, fe en la parte de usted. Nuestra parte es creer en lo que Él ha hecho, creer. Y la fe es una conexión a la provisión. Ok, 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Nuestra fe es la conexión que queremos creer, que necesitamos creer. ¿Cuál es la cosa que necesitamos tener nuestra fe enfocado en? Dice en 2 Corintios 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya, aleluya, nueva criatura. No una versión limpiada, una versión diferente.
El antiguo ha pasado, el anterior no es una parte de nuestras vidas. Sí tenemos el mismo cuerpo, pero la cosa importante es el corazón. El corazón ha sido cambiado, nacido de nuevo. Dice, si alguna persona está en Cristo, una posición real, una posición en el campo espiritual. Si usted tiene un GPS espiritual, usted puede poner sus coordenadas y establecer, yo sé exactamente dónde estoy. Estoy en Él. Estoy en Él. Entonces, 2 Corintios 5:17 son sus coordenadas. ¿Dónde está? Estoy en Él. Estoy en Cristo. Estoy crucificado juntamente con Él. Estoy resucitado juntamente con Él. La Biblia dice en Gálatas 2:20 que con Él estoy crucificado y ya no vivo yo, pero Cristo vive adentro de mí. Aleluya, aleluya. En Romanos 6 dice, somos sepultados juntamente con Él y somos resucitados juntamente con Él. Y también vemos en Efesios levantados, sentados. Entonces, nuestra fe está en lo que Cristo ha hecho. En Cristo tenemos nuestra vida. En Cristo movimos. En Cristo es nuestra posición nueva. Aleluya. En Cristo. Dice en este mismo capítulo, verso 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros es la llave importante, por nosotros, Dios lo hizo pecado. Cristo nunca pecó. Pero Él recibió por fe nuestro pecado, para que nosotros podamos recibir por la fe su justicia. Aleluya. Dice, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. No hay ninguna cosa que usted puede hacer para hacer sí mismo en una condición de justicia. Usted no puede hacer ninguna cosa para establecer su justicia. Pero ¿por qué? Porque la única manera es aceptar la justicia de Él. Porque Cristo, esta sustitución, cuando Él recibió nuestros pecados, fue un propósito para librarnos de los pecados, para desconectarnos del control del pecado, para desconectarnos de la naturaleza del pecado y darnos la habilidad de vivir en la vida de Dios. Aleluya. Entonces, dice, Dios lo hizo pecado para darnos la justicia. Isaías 53, porque necesitamos identificar exactamente lo que necesitamos creer, lo que debemos creer, porque la fe es nuestra parte, pero fe en cuál cosa, cuál hecho, cuál provisión. Dice aquí en Isaías 53, verso 4, ciertamente Él llevó
nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cuando dice en 2 Corintios 5:21 que por nosotros, aquí tenemos, Él llevó nuestras. Él sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Y sí, Él estaba azotado y fue herido por Dios para mí. Afligido para mí, para usted, en su lugar. La aflicción que yo merezco, Él sufrió. Dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz. Una traducción en inglés dice, el castigo necesario para obtener nuestra paz. Fue un castigo porque yo fui un pecador tremendo, una pecadora tremenda. Pero gloria al Señor que Él me ha librado. Dice, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo necesario para obtener nuestra paz con Dios, usted puede decir. Paz con Dios. Cristo es nuestra paz con Dios. Paz hablando de una relación. No hay obstáculo en nuestro camino al Dios. Nuestro camino al Padre Celestial está abierto, está disponible, porque Cristo es la paz, Cristo es el camino, Cristo es la vida para nosotros. Dice, el castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Aleluya. Es lo que necesitamos creer, que Él murió en mi lugar. Yo sé que Él murió para usted también, pero mi fe tenía que conectar a lo que Él ha hecho en mi lugar, en mi vida, para mí, para librarme de la maldición y el pecado. Es una vida personal, una vida específica, una vida en un hecho específico, una cosa específica, una cosa eterna. Amén. Dice en 1 Pedro 3. Primera Pedro 3:18. Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esta frase me da gozo. Para llevarnos a Dios. Él sufrió, Él murió, Él tomó el precio, Él tomó el castigo para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Aleluya.
Cristo ha pagado el precio y nuestra fe tiene que estar en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha provisto para nosotros. Aleluya. Esta fe personal, esta fe que está conectada a la obra en la cruz, esta fe que puede ver a Cristo en su lugar, en la cruz, con un deseo cambiar nuestras vidas. Fue la cosa que me cambió. Cuando yo tenía el entendimiento que fue personal, que Él murió para cambiar mi vida, fue la cosa. La cosa que me da o me dio la esperanza. Y no fue una revelación entera. Fue un goto de esperanza, gota de esperanza. Un poquito. Una esperanza pequeña. Es lo que tenía en mi corazón. Si Dios quiere ayudarme, yo necesito su ayuda. Yo necesito. Y fue mi oración. Si usted quiere ayudarme, por favor, ayúdeme. No tenía el entendimiento de cómo aceptar a Cristo o cómo cambiar mi vida o lo que la Biblia dice. No tenía una idea lo que dice decía la Biblia, pero en este momento yo tenía, por medio de una conversación con un predicador en el hospital, mi esposo estaba en máquinas. Conectado a las máquinas en el hospital y tenía drogas en mi zapato. Y este predicador estaba diciendo, Cristo murió para cambiar su vida. Dios te ama y Él quiere ayudarle. En este momento yo acepto la ayuda de Dios, sin entendimiento de todo lo que yo sé hoy en día, pero una esperanza. Dios quiere ayudar. Él quiere ayudarme. Y con esta decisión, aceptar la ayuda de Dios, Él ha cambiado mi vida. Él ha cambiado mi vida. En este momento yo quiero darle la oportunidad de aceptar la ayuda de Dios, porque Dios quiere ayudarle. Posiblemente usted está aquí y usted no tiene una relación con Dios, nunca ha recibido a Cristo como su Señor. Hoy en día es su día de salvación. Este día, la salvación, la ayuda de Dios está disponible. Y no es difícil aceptar la ayuda. Es un abierto de su corazón. Por favor, con sus ojos cerrados, en este momento, si usted quiere aceptar a Cristo como su Señor y aceptar la ayuda de Dios en su vida, con su mano en lo alto, puede usted poner su mano en lo alto y decir, yo quiero aceptar la ayuda. Yo quiero aceptar la salvación que está disponible en Cristo Jesús. Gracias por sus manos. Ok, en este momento vamos a orar
Y yo quiero tenerle orar conmigo. Diga las cosas que voy a decir, porque la Biblia dice en Romanos 10 que con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Con su boca usted va a librar, mostrar, declarar la fe que está en su corazón. Entonces, diga conmigo, Padre, cada persona va a orar, por favor. Padre, yo acepto a Cristo y su sacrificio en mi vida. Yo creo que Cristo murió en la cruz en mi lugar. Él murió la muerte para mí. El precio para librarme del pecado, Él ha pagado. Y yo creo que Dios ha levantado a Cristo de entre los muertos. En este momento, yo acepto a Cristo como mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor, por esta vida nueva, la vida eterna que tengo en Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Si usted ha hecho esta decisión, ha tomado esta decisión por la primera vez, por favor, venga y queremos orar con ustedes. Por favor, cada persona pónganse de pie, por favor, en este momento. Aleluya. Si fue su primera vez aceptar a Cristo o un regreso a Él, una rededicación a Él, queremos orar sobre los pasos en su vida. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Dios, tú eres fiel y tu misericordia permanece para siempre. Aleluya. 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 Con sus manos en lo alto, ¿puede usted dar la gloria a Él? Gracias, Señor. Gracias por las vidas cambiadas. Gracias por la salvación que tenemos en ti. Gracias, Señor, por su luz sobre nuestras sendas. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre su gente, estos que han hecho decisiones, aceptar su ayuda. Yo declaro la luz sea, la sabiduría sea en manifestación tremenda en sus vidas. La guía sobrenatural sea sobre sus vidas, dirigiéndoles en su plan, Señor. En el nombre de Jesús. Todas digan amén. Ok, siéntense un momento. Gracias, gracias, gracias al Señor. Nosotros queremos, antes del fin del servicio, honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas y celebrar lo que Él ha hecho en nuestras vidas por las decisiones eternas. Una decisión para la eternidad es una decisión tremenda. Amén. Amén. Si usted quiere participar en el diezmo y la ofrenda, no voy a enseñar hoy en día, pero nosotros tenemos
información. Tenemos la habilidad de dar en una manera electrónica con los números 28950. Aleluya. Y también tenemos sobres en la silla enfrente de usted. La habilidad de honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas es un privilegio. Dios quiere bendecir la semilla sembrada y Él quiere reprender el devorador por nosotros. Amén. Entonces Él nos ha dado la habilidad ministrar a Él con nuestros diezmos y ofrendas para expresar la honra que tenemos. Amén. Aleluya. Si usted tiene, por favor, venga con alabanzas. Venga con alabanzas y gritos de júbilo. Aleluya.